Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy comenzamos un nuevo subgrupo dentro del grupo Geometry, que es Sample. Este subgrupo lo que va a contener son una serie de nodos que nos van a permitir tomar una referencia, una muestra o un dato, en definitiva, no necesariamente del propio objeto con el que estamos trabajando, sino de otro elemento con respecto a el elemento con el que trabajamos, que bien puede ser un propio componente del objeto con el que estamos, o bien puede ser una referencia de un objeto próximo, lejano, una referencia de otro objeto con respecto al objeto con el que estamos trabajando. A grosso modo, es lo que podemos realizar con este tipo de nodos, ¿de acuerdo? Voy a explicaros en el vídeo de hoy dos de estos nodos, son el de Geometry Proximity y Index of Nearest, ¿vale? Y os voy a hacer un par de ejemplos para que podamos entender más o menos cuál es el funcionamiento de estos nodos. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo grupo de nodos y lo vamos a editar, ¿de acuerdo? Bien, en un principio, para el ejemplo que os quiero realizar, no me va a hacer falta disponer de este nodo de aquí. Entonces lo vamos a quitar y vamos a añadir una primitiva de malla que podría ser, por ejemplo, un grid, ¿vale? Entonces, esto es lo que tengo, ¿vale? Bien, el primero de los nodos con el que vamos a trabajar es eh, este, Geometry Proximity, ¿vale? ¿Qué nos permite este nodo? Bueno, pues este nodo lo que va a calcular es la ubicación más próxima en la geometría objetivo. Es decir, que va a tomar como referencia una determinada geometría, que es la que está, digamos, en el comienzo de nuestro nodo, en este caso sería de la cuadrícula, ¿vale? Va a tomar esa referencia y de ahí va a calcular la ubicación más próxima en este objeto de otro elemento, ¿vale? Un nodo que solemos utilizar de forma pareja con este nodo que estamos viendo ahora de Geometry Proximity es Map Range. Este nodo lo veremos más adelante, pero es un nodo que en ocasiones nos va a ayudar para usar con la distancia de salida de este nodo y crear una disminución con la distancia máxima que se puede trabajar. Pero bueno, simplemente que lo sepáis. De hecho, en el ejemplo de hoy lo vamos a utilizar. ¿Qué tiene nuestro nodo? Bueno, pues tiene conectores de entrada que son Geometry, que es una entrada al uso de datos de geometría. Podemos introducir un identificador de grupo, un Group ID, perdón, que va a dividir el elemento de entrada en grupos que pueden ser analizados individualmente. Y esto nos va a permitir, pues, trabajar con determinados grupos dentro de toda nuestra geometría. ¿De acuerdo? Sample Position, que es el siguiente conector que tenemos ahí, es la posición dada para calcular la ubicación más próxima al objetivo, ¿no? o del elemento objetivo. Y Sample Group ID nos va a permitir determinar qué elemento más próximo del grupo es detectado. ¿De acuerdo? Luego tenemos propiedades y en las propiedades tenemos el Target Elements. Y aquí podemos especificar si queremos trabajar bien con Target Geometry, perdón, con puntos, con aristas o con caras, ¿de acuerdo? Esto lo que va a buscar es el punto más próximo de cualquier parte de las caras, aristas o puntos con los que estemos trabajando de la geometría de la malla del objetivo. De estos tres, el que suele resultar más rápido y trabaja tanto con nubes de puntos como con geometrías de malla es el elemento de puntos, ¿vale? Luego, en los conectores de salida, ya tenemos Position, que nos va a dar la ubicación más próxima en una superficie de malla o una nube de puntos objetivo para el modo Point. Distance va a ser la distancia como un valor decimal
como un valor de punto flotante desde la posición original a la ubicación más próxima del objetivo. Y isValid es un boolean, es un valor booleano que nos va a indicar si el análisis que se está realizando con este nodo es, digamos, exitoso o correcto, o no tenemos un valor válido, entonces nos daría un false, ¿vale? Esto puede fallar si el grupo analizado, por ejemplo, estamos analizando un grupo, pues ese grupo está vacío y no tiene elementos. Podría darnos un falso en este caso, ¿de acuerdo? Para entender mejor el funcionamiento de este nodo, vamos a desarrollar un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo en el que vamos a tratar de hacer que un elemento impacte sobre otro, ¿vale? ¿Cómo va a impactar? Bueno, pues el ejemplo que voy a reproducir lo que va a hacer es o bien hacer desaparecer parte de la geometría o bien hacer que aparezca dependiendo de la posición de un objeto, ¿vale? Con respecto al objeto con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien. Para hacer eso, lo primero que tendríamos que hacer es una instancia en puntos, porque lo que voy a realizar, digamos, es una serie de, o sea, convertir esta cuadrícula en una serie de instancias de elementos, que pueden ser cubos, conos, la geometría que queramos, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí un instance on points, que creo que está aquí, instance on points, y esto lo que va a realizar es, va a ir tomando cada uno de los puntos de los vértices de la malla de nuestra cuadrícula y en ellos va a instanciar un elemento. ¿Qué elemento? El que más rabia nos dé. Yo, por ejemplo, voy a añadir aquí un cono, por ejemplo, ¿vale? Entonces venimos a primitivas y añadimos un cono. Entonces, este cono lo voy a llevar aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, estáis viendo que se va a todos los vértices que tenemos de nuestra geometría. Es decir, si yo esto lo agrando, los vértices se separan y si además a esto le doy más geometría, aquí pues vamos a multiplicar el número de conos que tenemos en nuestra geometría, ¿vale? Además, como esto es muy grande, puedo jugar un poquito con las características de este cono, ¿vale? Le puedo decir que el radio sea más pequeño y la altura también más pequeña. Vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué voy a necesitar? Un objeto que va a interactuar con esta geometría. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es añadir un elemento. ¿Qué elemento vamos a añadir? Pues podemos añadir, por ejemplo, a nuestra Susan, ¿vale? Y esta Susan la voy a mover en Z aquí, ¿vale? Bien, ya tenemos a Susan. Además le vamos a hacer aquí un Shade Smooth. Control 2 para dar unas subdivisiones. Ya tenemos a nuestra Susan por aquí y nuestra cuadrícula, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es que Susan impacte en esta cuadrícula. Para eso vamos a utilizar este nodo. Este nodo de Geometry Proximity lo que nos va a dar es la distancia que va a haber entre este objeto y este objeto, ¿vale? Pero se lo tenemos que especificar. Tenemos que decirle cuál es el objeto del que tiene que tomar la información. Entonces, vamos a añadir aquí un nodo Object Info, que estos estaban en la entrada, si no recuerdo mal. Aquí, que ya lo estuvimos viendo en vídeos anteriores, y voy a tomar su geometría y la voy a llevar aquí, ¿de acuerdo? De esta manera, aquí indicaremos que es Susan, ¿vale? De esta manera estamos tomando información de qué? De un elemento, del elemento Susan, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Qué estamos tomando concretamente? Su geometría, ¿vale? Y esa geometría la estamos llevando a este nodo. ¿Para qué? Para que calcule un valor que va a ser una distancia. ¿Cuál es la distancia que tiene que calcular? Bueno, pues la distancia que tiene que calcular es con respecto, la que nos interesa a nosotros es con respecto a la cuadrícula. Entonces tenemos que conectarlo a este árbol de nodos, ¿de acuerdo?
la interacción que voy a realizar es o bien que vaya desapareciendo parte de esta geometría o bien que vaya apareciendo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con la escala de la geometría. Yo puedo jugar con esta escala y hacerla más grande o más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a utilizar es la posición que tenemos, la distancia que hay entre este objeto y este objeto, para escalar la geometría, ¿vale? Y fijaros que ya está teniendo un efecto ahí raruno, sí, pero está teniendo un efecto. Bien. ¿Qué nos interesa aquí? Pues si yo voy a afectar a esta geometría con nuestra Susan, yo tengo que utilizar los datos relativos de nuestra Susan, no los datos generales de toda la escena, ¿vale? Entonces, en función de la ubicación de nuestra Susan, pues va a afectar de una manera u otra a nuestros elementos. Claro, la afectación que está teniendo es un poco desmesurada. Os comentaba que utilizábamos generalmente con este nodo de aquí otro nodo que se denomina map range, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí ese nodo map range, que lo voy a buscar, está dentro de utilidades en operaciones matemáticas. Y esto, digamos que ya hace un efecto completamente diferente, donde yo voy a poder calcular, lo vamos a ver en detalle en su determinado momento, ¿vale? Cuál va a ser el valor mínimo con el que puede trabajar, el valor máximo con el que puede trabajar, y si estos valores son negativos, pues la afectación eh, puede variar, ¿vale? Se invierte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar esto como estaba y vamos a seguir haciendo cosas. Bien, hay algo que no está correcto, os lo he dicho mal. Me he llevado el vector de posición, entonces en función de la posición de nuestra Susan, pues esto va a afectar, ¿vale? A nuestra geometría, sí. Pero lo que quiero utilizar es la distancia, entonces utilizaremos este valor y lo vamos a llevar aquí. Entonces esto ya cambia, ¿vale? Yo puedo tomar a nuestra Susan y cuanto más cerca se encuentre de nuestra geometría, la va a afectar. Es un modo de afectación diferente, ¿vale? Al que estábamos viendo antes. Incluso vamos a ver si soy capaz de reproducir algo que he estado viendo, ¿vale? Y es añadiendo, no sé si es aquí, nuestro visor. Tomando el valor este, ahí estáis viendo cómo se oscurece, ¿vale? Tomando como referencia los valores de las caras. Yo aquí le puedo decir que tenga en consideración los vértices, ¿vale? Y se oscurecerá tomando como referencia los vértices y la distancia entre los mismos, ¿vale? Entonces, bueno, la afectación será distinta. O bien le puedo decir que sean las aristas y la afectación será distinta, ¿vale? En este caso estamos viendo que es muy pareja por los tamaños que estamos utilizando de geometría y demás, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esta información, o sea, este ejercicio, por ejemplo, se puede hacer con esto. ¿Qué juego nos da esto? Pues podemos afectar a coloración de la geometría, podemos afectar a un montón de cosas. Podemos hacer que en lugar de desaparecer, que aparezcan, invirtiendo estos valores, ¿vale? Y moviendo esta geometría irían apareciendo por ahí los vértices, ¿vale? Y ahí lo estáis viendo. O sea, podemos jugar con esto de mil maneras, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo, entre comillas, un poco tontorrón, pero nos sirve para entender el funcionamiento de este nodo que estábamos analizando, ¿de acuerdo? Voy a dar un salto, vamos a preparar la escena para el siguiente nodo, ¿de acuerdo? El nodo que vamos a analizar es dentro del sample index of nearest, ¿vale? Este valor que nos va a proporcionar el nodo es el índice del objeto o del elemento más próximo con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Es decir, de la propia geometría. Aquí estaríamos hablando del elemento
más próximo a nivel de, si estamos con una malla, pues caras, aristas, vértices, ¿vale? El elemento más próximo. Si es necesario, podemos utilizar un grupo, ¿vale? Para determinar el grupo de vecinos para ser analizados juntos. Es decir, yo puedo tener una geometría con... Me interesa analizar a nivel de vértices qué es lo que tengo próximo al vértice con el que estoy trabajando en ese determinado momento, pero yo puedo establecer grupos y entonces en lugar de coger el más próximo, pues si yo tengo 4 grupos que son los grupos más alejados del vértice, de esos 4 grupos puedo determinar cuál es el elemento que está más próximo. A lo mejor os estoy liando un poco. Imaginaros que el origen de esta cuadrícula es un vértice y me va a buscar vértices los más próximos a él, ¿vale? Entonces, si esto estuviera muy subdividido, pues sería un vértice muy próximo aquí. Pero si en lugar de trabajar con todos los vértices de toda la geometría, yo establezco un grupo por aquí que me coja los vértices más alejados, pues de esos, utilizando este conector de Group ID, podré tomar cuál es la distancia mínima o el índice del objeto más próximo de ese grupo que yo genere. Con lo cual, bueno, podemos trabajar a nivel de toda la geometría o bien con grupos de la geometría. El nodo no tiene ninguna propiedad, pero sí tenemos dos conectores de salida. Uno es el índice propiamente dicho del elemento que ha ubicado o que ha localizado, y este hasNeighbor es un valor verdadero o falso que va a ser true cuando el grupo de elementos con el que estemos trabajando tiene al menos 2 elementos, y solo va a ser relevante o solo nos va a dar información cuando estamos trabajando con grupos, ¿vale? Es decir, cuando tenemos una entrada aquí. Si no tenemos aquí una entrada o tenemos un grupo donde solo hay un elemento, pues tampoco va a tener sentido este conector booleano, ¿vale? Bien. Pero ¿cómo funciona este conector? Voy a tomar parte de un ejemplo que estuve viendo en internet, que lo que nos va a permitir es establecer, o sea, voy a hacer una distribución de puntos sobre nuestra cuadrícula. De ellos, lo que como se van a intersecar todos ellos, lo que voy a procurar es que no se intersequen, sino que sus radios sean adyacentes entre los puntos más próximos, ¿vale? Es decir, que se toquen, pero que no se corten, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, vamos primero a hacer una distribución de puntos en nuestra cuadrícula, ¿vale? Entonces, voy a añadir aquí, esto si no recuerdo mal, estaba en points, distribute points on faces, ¿vale? Y esto hace una dispersión de puntos, ¿vale? Fijaros que tenemos puntos que están próximos, incluso tocándose entre ellos mismos, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer ahora es convertir estos puntos en una geometría circular, ¿vale? Entonces para ello vamos a hacer primero una instancia en puntos y voy a utilizar como instancia una curva circular, ¿vale? Entonces venimos aquí en primitivas y tomamos una curva circular, ¿vale? Y esta curva la vamos a llevar aquí. Entonces, fijaros, todas las curvas se intersecan entre sí, ¿vale? Yo no quiero esto. Yo lo que quiero es que sean adyacentes. Las curvas que más próximas estén, que sean adyacentes. Para poder entender qué está ocurriendo y dónde están nuestros puntos y demás, voy a hacer además aquí, no es necesario, pero lo vamos a hacer, un join mesh, ¿vale? Join geometry, ¿vale? De tal manera que voy a llevar el punto por aquí y el resultado de esta instancia por aquí, y lo vamos a llevar a la salida. Entonces, de esta manera vamos a poder ver los puntos que tenemos en nuestra geometría y los círculos instanciados, ¿de acuerdo? Las curvas circulares instanciadas. Vamos a ver las dos cosas, ¿vale? Bien. Vamos a trabajar ya con nuestro nodo
index of nearest. Vamos a calcular cuál es el índice del punto más próximo de nuestra geometría, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos índices, ¿vale? De nuestras curvas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a calcular el valor para cada uno de estos puntos del índice más próximo. Entonces, para esto voy a necesitar, por un lado, evaluar el índice. Entonces, vamos a llevar aquí un index de evaluate en index, ¿vale? Vamos a ver este nodo más adelante. Pero esto lo que me va a permitir es introducir aquí un valor con este índice y me va a dar un valor resultante, ¿de acuerdo? ¿Qué valor tenemos que introducir aquí? Pues la posición del objeto con el que estamos trabajando, ¿vale? De tal manera que, bueno, esto es un valor vectorial. Tenemos la posición de un determinado punto y vamos a calcular el índice del punto más próximo con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, esto, para poder trabajar lo que os decía, de que los radios se intersequen, tengo que jugar con la distancia que hay entre los elementos. Entonces, este valor que tenemos aquí, utilidades, vector math, y aquí puedo utilizar la distancia, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar, por un lado, este valor, que va a ser el valor del vectorial del elemento más próximo con el que estamos trabajando. Voy a llevar por aquí este valor, de tal manera que es el vector con el que estamos trabajando. Y aquí me va a dar un valor de distancia entre ellos. Este valor de distancia lo puedo llevar a la escala, de tal manera que, fijaros, ya vamos consiguiendo alguna cosilla, ¿vale? Bueno, fijaros que tenemos ahí un pequeño guirigay, ¿vale? Me estoy dando cuenta también que tenemos que trabajar con vectores, entonces aquí hay que poner vector, ¿vale? Y ahí estamos viendo ya, tenemos estos dos puntos, por ejemplo, están muy próximos entre ellos, está tomando esa dupla para hacer lo que queremos hacer, estos dos igual, pero fijaros, la circunferencia, que es en definitiva con lo que vamos a trabajar realmente, se está intersecando y nosotros lo que queremos es no que se interseque, sino que sean adyacentes. Aquí voy a bajar un poquito la densidad, simplemente para ver mejor un poco lo que estamos trabajando. Poner 2, luego ya lo expanderemos, ¿vale? Fijaros, la circunferencia aquí está tocando nuestro punto y aquí también. ¿Qué tenemos que hacer para que sean adyacentes? Calcular la distancia que tenemos aquí y dividirla entre 2. Entonces, la distancia la tenemos ya. Pues simplemente tenemos que añadir un nodo matemático para dividir, ¿vale? Entonces, llamamos a nodo mat y aquí diremos que vamos a dividir, pero vamos a dividir entre 2. ¿Vale? Y fijaros, la geometría ahí ya, nuestros círculos se están intersecando. Si yo amplío esto, me van a ir apareciendo círculos y van a ir intersecándose los que estén más próximos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues para verlo más claro ya, esta parte ya no nos hace falta, entonces vamos a llevar esto directamente aquí, esto lo vamos a quitar, ¿vale? Y ya tenemos los circulitos, ¿vale? Yo puedo cambiar estos círculos por cualquier otra geometría. Y fijaros que según van apareciendo, pues aquellos que están más próximos se van intersecando entre ellos, ¿vale? Con lo cual, si en lugar de utilizar esta geometría, utilizo, yo qué sé, un cilindro, vamos a utilizar un cilindro, pues ampliando esto, nuestros cilindros se van a ir haciendo más grandes o más pequeños, o sea, van a ir adaptándose en función a esto.
¿De acuerdo? Así es como funciona. Tomamos el índice de un elemento y trabajamos con él. ¿De qué elemento? Del más próximo con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Espero no haberos liado mucho con todo esto. El vídeo se nos ha ido un poco largo por tratar de explicaros estos ejemplos que ya no son tan sencillos como los que estábamos viendo al principio, pero que seguro que os abren los ojos para poder vosotros indagar y tratar de realizar cosas nuevas con Geometry Notes y así ir practicando. Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis, me dejáis un comentario y yo trato de resolverla lo antes posible. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si no estáis todavía en la comunidad de Discord que tengo, pasaros por la descripción del vídeo que os he dejado un enlace para poder ir para allá. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.